Bienvenidas, bienvenidos. Daremos inicio a nuestro cuarto módulo, Control y manejo del estrés e intervención en crisis. Comenzaremos con nuestra primera lección, Control y manejo del estrés. El objetivo de esta lección, identificar sus emociones generadas por los usuarios y aplicar inteligencia en el trato con ellos para un adecuado control y manejo del estrés. Revisemos entonces alguna fundamentación de lo que significa este cuadro del control y manejo del estrés. Se habla, ¿no es cierto?, del cuidado personal, está directamente asociado al cuidado de los semejantes. Nos dice también que existe una sociedad actual y está presente un síndrome llamado de burnout o también conocido como síndrome del estrés cronificado. Se presentan ecofactores y estrategias de prevención y de reparación de este trastorno. Ritmo, sociedad y estrés. Bueno, yo creo que en alguna oportunidad todos y todas en algún momento hemos tenido que vivenciar algún grado de estrés en menor o mayor medida, ¿ya? Y esto de alguna manera explica o nos dice que tiene que ver con ciertas características del individuo y del ambiente y habilidades, ¿no es cierto?, que vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida, como por ejemplo el reprimir. Hoy en día, dependiendo del contexto, el área, ya además de tu historia, se nos exige en algunas ocasiones reprimir nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, ¿ya? Donde de alguna manera este continuo reprimir enferme nuestro cuerpo físico. Estamos también, ¿no es cierto?, en una sociedad que está acelerada. Todo quiere rápido, de manera inmediata. Producir. Estamos en una continua producción de servicios, bienes, ¿ya? Esto de alguna manera hace que doblega nuestro accionar, nuestro ser, nuestra existencia. Y esto hace de alguna manera, ¿no es cierto?, que empieza a surgir los miedos, los temores, las inseguridades, y así se arma, ¿no es cierto?, este círculo que se torna vicioso, que tiene que ver con este ritmo acelerado que lleva nuestra sociedad, y terminamos, ¿no es cierto?, en este estado de estrés donde muchas veces no sabemos manejarlo, no sabemos controlar y caemos en diversos tipos de patologías y enfermedades que muchas veces de ellas terminan siendo severas. Veamos algunas definiciones del estrés, causas y consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la define como el conjunto de reacciones fisiológicas del organismo para la acción. Es un estado de excesiva activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer frente a las demandas propias de los centros asistenciales. Cuando este estado tiene repercusiones muy negativas en la salud del profesional, ¿ya?, de la salud. Entonces, tenemos que es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Y efectivamente se habla, ¿no es cierto?, de que existe un estrés bueno y un estrés malo. Un estrés que te prepara en estados de alerta, que te prepara, ¿no es cierto?, para la sobrevivencia, y un estrés malo que de alguna manera significa
tú te sientes incapacitado para dar respuesta a esta exigencia del medio ambiente que se te está presentando en ese momento. Excesiva activación física y psicológica, claro, porque comienza, ¿no es cierto?, el tema fisiológico a presentar diversos tipos, ¿no es cierto?, de sensaciones, molestias, dolores, además mental, psicológica, emocional, que va perturbando continuamente eh, tus pensamientos y emociones porque te sientes incapacitado para dar respuesta, ¿no es cierto?, a esta exigencia. Cuando este estado se cronifica, tiene repercusiones muy negativas para el personal de la salud, por supuesto, porque lamentablemente nosotros, funcionarios de la salud, tendemos o tenemos fácil acceso, por ejemplo, a los medicamentos. Entonces, querámoslo o no, existe por cultura, ¿ya?, y por experiencia que los funcionarios de la salud son los únicos que van a visitar y asisten, ¿no es cierto?, a un médico o a un especialista para tratar algún dolor. Asisten cuando ya el dolor ya es demasiado, ya se cronifica, ya no lo soporto, ya me está trayendo otras consecuencias, van y se hacen una atención con algún profesional. De eso es paliativo, se consiguen, ¿no es cierto?, medicamentos, cualquier cosa que pase esta molestia y seguimos dando. Y es más, incluso hay veces que echamos la culpa, ¿no es cierto?, o sea, es el dolor del cuello o de la espalda, ya es producto de que la cama ya está, el colchón ya está demasiado usado, está viejo, entonces ese es el problema, no que es la almohada, no que ese, en fin, múltiples, ¿no es cierto?, justificaciones, pero la idea es no darnos cuenta y no echar de alguna manera a nuestro cuerpo. Organismo como un todo integrado, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, tenemos un sistema nervioso, un sistema inmunológico que funcionan en conjunto y cada uno de ellos refuerza, responde, ¿no es cierto?, a las características de, ¿no? Y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando estamos en un estado de estrés severo, nuestro sistema nervioso se ve alterado, una persona con alto grado de estrés baja su sistema inmunológico, por lo tanto está mucho más propenso a que te presente tenga más probabilidad, ¿no es cierto?, de contagio con algún virus, bacteria, y el sistema endocrino también se posiciona, ¿no es cierto?, en un estado altamente exigente para precisamente dar respuesta a todo este conjunto de cambios que está sucediendo en nuestro. Por esa razón, yo quiero empezar a explicar, ¿no es cierto?, este síndrome del estar quemado o también llamado burnout, que es un síndrome que lamentablemente se presenta en 3 grandes áreas de nuestra población, grandes áreas de profesionales, que es carabinero, profesionales de la salud y docentes. Son a los 3 grupos que está atacando fuertemente y hoy en día yo creo que debido al contexto en el cual nos presentamos, van a haber muchos profesionales de la salud y mineros que van a de alguna manera llegar a plantar o estar muy cercanos a vivir este síndrome del estar quemado. ¿En qué consiste? ¿Ya? Sus componentes son agotamiento emocional.
comienzan con un agotamiento emocional. De Pablo en el 2007 lo define y comienza acerca del burnout, que se encuentra caracterizado por una progresiva pérdida de las energías vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y el cansancio experimentado. En esta etapa las personas se vuelven más irritables, constantemente aparece la queja por la cantidad de trabajo realizado y se pierde la capacidad de disfrutar de las tareas. Desde una mirada externa se empieza a percibir a las personas permanentemente insatisfechas, quejosas. Por lo tanto, uno de los primeros síntomas que comienza a presentar esta persona bajo este síndrome es ese evento emocional, donde lo vamos a ver que su estado de ánimo se comienza a poner muy lábil, muy vulnerable, irritable, todo le molesta, poco tolerante, ¿ya? Entre otras características emocionales. Luego comienza a surgir una despersonalización. Se define el desarrollo de sentimientos negativos, de actitudes y conductas de sí mismo de las personas destinarias de este trabajo, en base a decirse que a medida en que se va adquiriendo en el trabajo, se va perdiendo esa sensibilización o sensibilidad hacia las personas, denominado por los mismos usuarios como poca humanidad. Entonces, la segunda característica es que entran en este estado de despersonalización, donde pierden la humanidad, se vuelven muy deshumanizados, insensibles, al punto tal de que pierden completamente el interés por cumplir, por responder a la familia, a los amigos, al trabajo. Da lo mismo si llega tarde, da lo mismo, lo amenazan con que lo van a echar, o lo van a despedir, o lo van a desvincular. Da lo mismo si pelea con la mujer, con su esposa, con el esposo, y lo amenazan con que voy a abandonar, nos vamos a separar, no me voy a divorciar de ti, me da lo mismo. Por ende, esta persona, ¿no es cierto?, empieza a perder toda comunicación emocional, relacional, ya, con su medio más cercano. También presentan sentimientos de inadecuación profesional, lo que quiere decir falta de realización o vivencia de fracaso personal con sentimiento de pérdida de la autoestima. El individuo no ve capaz de satisfacer las demandas que se le hacen, ni cree tener unas posibilidades razonables de promoción o realización personal. Fundamentalmente, un creciente apartamiento de actividades familiares, sociales y recreativas, creando una especie de autonomía. Los demás comienzan a percibirlo como una especie de fanático, depresivo y hostil. Efectivamente, ¿no es cierto? La persona ya empieza a entrar en un estado más bien depresivo, no quiere estar con nadie, quiere permanecer solo. Él siente que no es digno de nada ni de nadie, que comete muchos errores, que no sirve, por ende su autoestima no se empieza a decaer considerablemente, y como empieza a caer esta autoestima debido a esta inseguridad y este continuo cometido de errores, empieza a acercarse cada vez más a este estado depresivo, donde finalmente pierden su familia, los amigos, el trabajo, quedándose solos, encerrados, ¿no es cierto?, en su casa o en el espacio más pequeño, donde ellos se sienten que pueden estar tranquilos, pero solos.
El cuadro de desgaste profesional va surgiendo de manera paulatina. En la primera etapa se percibe un desequilibrio entre demandas laborales y recursos materiales y humanos, de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una situación de estrés agudo. ¿No es cierto? Ya en esta primera etapa comenzamos a ver de que mis habilidades, mis capacidades hoy día ya no están dando respuesta, ¿no es cierto?, a estas demandas. En la segunda etapa, el individuo realiza un sobreesfuerzo o aprieta el acelerador para adaptarse a esta demanda. Pero esto solo funciona transitoriamente, empieza a perder el control de la situación y van apareciendo síntomas como menor compromiso en el trabajo, alineación y reducción de las metas laborales. Sin embargo, hasta aquí el cuadro es reversible. O sea, en la segunda etapa todavía estamos a tiempo, ¿no es cierto?, de poder recuperarnos, de poder pedir ayuda y poder sanar, ¿no es cierto?, esta situación. En la tercera etapa aparece realmente el síndrome de desgaste profesional con los síntomas descritos de psicosomáticos. Entonces la persona comienza a presentar cefaleas, dolores osteomusculares, molestias gastrointestinales, en algunos, ¿no es cierto?, si ya tienen alguna patología gastrointestinal, úlceras, pérdidas de peso, y si no es pérdida de peso, una obesidad considerable, cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial y alteraciones menstruales, entre otras. Entonces acá nos vamos como a los extremos, o como mucho o no como nada, o duermo mucho o no duermo, ya fuera de todos estos trastornos que ya comentábamos al principio psicosomáticos. Luego vienen conductuales. Entonces empieza el ausentismo laboral, muchas licencias, muchos permisos, llego atrasado, abuso y dependencia de drogas, drogas duras, fuertes, como también puede ser alcohol, café y otras sustancias tóxicas, consumo elevado de cigarrillos, si es que la persona era fumador, que aquí comienza a fumar mucho más, comienzan los problemas conyugales, familiares, conductas de alto riesgo como conducción temeraria, también problemas relacionales, ¿no es cierto?, con los grupos de pares, en el trabajo. Emocionales, el rasgo más característico es el distanciamiento afectivo hacia las personas que ha de atender. Ansiedad, que disminuye la concentración y el rendimiento. Impaciencia, irritabilidad, actitudes recelosas e incluso paranoides hacia usuarios, compañeros, compañeras y jefes. Pueden volverse insensibles, crueles y cínicos. También presentan una característica que se tornan defensivos. El individuo desgastado niega las emociones y conductas mencionadas y culpa a los clientes, compañeros, jefes de su situación. No hace o no puede hacer nada para salir de ella. Entonces, cuando ellos al final terminan quedándose solos, no es porque ellos hayan alejado a la gente, sino sienten que son las personas, los demás, que me han abandonado. La cuarta etapa está el deterioro psíquico y físico, hace que el individuo tenga bajas frecuentes de ausentismo laboral y falta de eficacia en su tarea porque va cometiendo muchos errores, se convierte en un peligro más que en una ayuda para los destinatarios de sus servicios, porque empieza a boicotear el trabajo, lo perturba, bloquea, no da respuesta, no colabora por esta seguidilla, ¿no es cierto?, de errores, faltas en las que él comienza a presentar. Los factores más claramente asociados a la aparición del síndrome son la antigüedad profesional, presenta niveles más elevados de agotamiento emocional los trabajadores de la salud que tienen mayor antigüedad laboral.
Además, al aumentar el número de años de ejercicio profesional, o bien aumenta y se consolida la autoestima profesional, o por el contrario se produce una disminución en sus niveles. El ocio diario, los individuos que disfrutan de más de 4 y menos de 2 horas de ocio al día sufren un mayor nivel de despersonalización y consecuentemente mayor grado de burnout. Además, un periodo diario de 2 a 4 horas de ocio se correlaciona con una mejor salud general. Entonces acá también analicemos y obsérvense cada uno de ustedes cuántos cuántos momentos o cuántas horas estás dedicando para este ocio. Y llamamos ocio en el fondo estas horas de descanso u horas en las cuales tú dedicas para hacer lo que tú quieras que no tengan relación con el trabajo o responsabilidades. A esta palabra ocio también le tenemos mucho miedo porque significa o se nos ha hecho creer que el ocio es malo. Cuando el ocio yo debo tener unas horas, un momento de descanso y de poder yo hacer lo que a mí me parezca adecuado, satisfactorio, bien de realizar. Como simplemente puede ser que no quiera hacer nada. Si en ese ocio mi mejor idea es no hacer nada, no haga nada. No te sientas evaluado porque estás acostado en tu cama, en tu sillón, y son las 12 del día. Estoy en mi descanso. Date permiso, no nos damos permiso para vivir ese ocio, el cual, como bien dice acá, se correlaciona con una mejor salud general. ¿Ya? Y tiene que ver con nuestro descanso. Tiene que ver y es parte de la pirámide motivacional que habla Maslow, que tenemos que cumplir con ciertas características que son básicas y dentro de ella está el sueño y el descanso, este ocio. El consumo de analgésicos, tranquilizantes y tabaco está relacionado con el grado de burnout. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo. Se van, ya decíamos al principio, se van a los extremos. O es mucho o es nada. O sea, ni siquiera es un poco, es nada. Los profesionales sanitarios que consumen analgésicos y tranquilizantes presentan un nivel más elevado de agotamiento emocional, así como peor salud general. Los factores laborales de riesgo para desarrollar estrés laboral son factores laborales de riesgo. Los invito a revisar sus estados laborales, sus situaciones, su vida laboral. El grado de responsabilidad. Mientras más responsabilidad tiene un funcionario, más probabilidad tiene de desarrollar estados de estrés. Los contactos sociales. Hay personas que son muy sociales, que tienen muchas responsabilidades sociales, ¿ya? El clima de la organización. Un clima de la organización, un clima tóxico, es más probable que sus funcionarios o trabajadores desarrollen estrés laboral. El contacto con pacientes. Los funcionarios que están en directo contacto con la atención al usuario presentan más probabilidad de desarrollar estrés laboral. Los horarios irregulares. Por ende, de repente, ¿no es cierto?, los que
tienen que hacer trabajos de turno. Eh, entonces, que de repente te dicen que entras a las 9, después entras a las 7, después entras a las 10, después entras, y sobre todo si de repente estos cambios son inesperados, ¿ya? La violencia hacia el profesional. Cuando hablamos de violencia hacia el profesional, ¿no es cierto? Podemos ser traducido llamado acoso, maltrato, eh, este usuario que de repente viene, ¿no es cierto?, a nosotros de manera agresiva, prepotente, el ambiente físico en el que se realiza el trabajo, el ambiente físico en cuanto a infraestructura, a la calidad del ambiente físico, si presento o no presento los equipos necesarios para poder hacer mi trabajo. Eh, una buena silla, un buen escritorio, la luz adecuada, la ventilación adecuada, el ruido, ¿sí? También hace, ¿no es cierto?, que existan personas que pudieran desarrollar este estrés laboral. No tener oportunidad de exponer las quejas e inseguridades del empleo. Esto de reprimir, ¿no es cierto?, continuamente eh, mi insatisfacción, mis molestias, mis preocupaciones, eh, mis quejas, eh, porque hay ciertos temores, porque hay inseguridad, porque observé, escucho que hay eh, cierta forma de comunicar que no es la más adecuada, obviamente, ¿no es cierto? Yo me voy a quedar callada, voy a reprimir y no voy a comentar, ¿no es cierto?, lo que sucede conmigo por temor e inseguridad a perder ese trabajo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ir eh, aprendiendo a manejar o quiénes son las personas que pudieran aprender y que no caen en estos estados, ¿no es cierto?, de estrés? Son personas que tienen la capacidad y aprendieron a ser inteligentes emocionalmente. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la inteligencia emocional y cómo esta inteligencia emocional nos puede ayudar para poder manejar y controlar estos estados de estrés. La inteligencia emocional es la capacidad humana. ¿Y por qué la capacidad humana? Porque no todos la desarrollan, lamentablemente, de sentir, de entender, controlar y modificar los estados anímicos en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. La inteligencia emocional, por ende, ¿no es cierto?, es que yo tengo la capacidad de poder reconocer mis emociones y las emociones de los demás. Caracterización de las emociones. Está relacionada con la autoestima y el estado de ánimo positivo. La inteligencia emocional se relaciona con el bienestar emocional, el bienestar emocional, estar bien emocionalmente. ¿Qué beneficio obtiene una persona inteligente emocionalmente? Despierta la sensibilidad. Es una persona que sensibiliza, ¿ya?, con lo que experimenta, con lo que observa, con lo que escucha, motiva y automotiva. Una persona inteligente emocionalmente tiene la capacidad de automotivarse porque es positiva y tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de también motivar a otros, o sea, de mover a otros. Mejora el desempeño porque como se motiva, se automotiva, ¿ya?, y es reflexiva, entonces se da cuenta en qué momento está bajando su nivel de desempeño, por qué lo está bajando, y comienza a buscar espacios, ¿ya?, y formas de poder mejorar este desempeño, ya sea laboral, familiar, ya, social, lo que sea en lo que esté en ese momento.
agiliza y mejora la toma de decisiones, aumenta el control emocional, genera acción y movimiento porque tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de motivar y automotivarse, facilita las relaciones con los demás, por lo tanto es muy conciliadora y mejora la retención e intuición porque tiene esta sensibilidad emocional, se conecta con las emociones de los demás y con las del mismo. Presenta una autorregulación, ¿ya? La persona que es inteligente emocionalmente desarrolla su inteligencia intrapersonal y tiene que ver eso con la autorregulación. ¿Qué va a autorregular? Para manejar los sentimientos hay que conocerlos y entenderlos, ¿sí? Para manejar sus emociones necesita conocer sus emociones. ¿Y cómo voy a conocer sus emociones? Las emociones se viven en el cuerpo, las emociones se viven en tu cuerpo. Cuando sientes que las manos te sudan, cuando te sonrojas, cuando sientes un escalofrío, cuando se te aprieta así el estómago, cuando se te paran los pelos, ¿sí? Todo eso son sensaciones y esas sensaciones te están diciendo de que hay una emoción que te embarga el cuerpo, que te embarga tu ser. A eso tú lo tienes que escuchar y empezar a ver qué me está produciendo esto. Algo que vi, algo que escuché, algo que sentí en mi olfato, mi gusto, algo que toqué. ¿Qué es? Controlar la reactividad. Una persona inteligente emocionalmente, dentro de su autorregulación, controla sus reacciones, no se sobrereacciona, ¿ya? A emociones negativas sobre todo, ante la rabia. No toma decisiones estando con rabia, con ira. Proceso de integración. Y en este proceso de integración está la toma de conciencia, dar nombre, aceptar, encausa y tiene una expresión asertiva. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, que lo que era la asertividad era que sabe respetar sus derechos y los derechos de los otros. La persona que es inteligente emocionalmente no va a entrar a descalificar a nadie porque entiende y comprende que esa otra persona tiene sentimientos y emociones igual que él, ¿ya? Y que puede estar hablando desde su rabia, desde su pena, desde su dolor, porque tiene experiencias similares pero no iguales a las mías. Por lo tanto, también dentro de esta inteligencia intrapersonal está la automotivación. Decíamos, ¿no es cierto?, que ella tenía esta capacidad de automotivarse, de automoverse. Entonces, en cuanto a sus necesidades y motivación, conoce sus necesidades, sabe lo que quiere y cómo lo quiere lograr. Y para eso se mueve, se motiva, tiene esperanza, ¿sí? Aunque le cueste, aunque demore, se da permiso, se da espacios. Dirigir las emociones hacia un objetivo. Conoce sus emociones, las escucha, las siente, las vive y las dirige. Fijar nuestra atención en las metas en lugar de los obstáculos. Ella sabe, él sabe que hay obstáculos, que hay piedras en el camino, ¿sí? Pero su objetivo es claro, su necesidad es clara, su motivación es clara. Está esperanzado, sabe que lo va a lograr, no importa cuánto se va a demorar, pero lo va a lograr. Y para lograr esas metas se va a ir haciendo submetas, metas más pequeñas, metas reales y alcanzables. Dosis de optimismo e iniciativa. Actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Siempre va a haber el vaso medio lleno que el vacío, ¿ya? Siempre va a tener esa dosis de alegría, de reírse de la pena, de reírse
de su desgracia a lo mejor en ese momento. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo te vas a estar riendo de tu propia desgracia? Sí, es que ya la lloré, ya la viví, ya la lloré, ya la sentí. Ahora hay que sacudirse y pararse y seguir. Y lo va a hacer con optimismo. Y lo va a tomar como con iniciativa. Y va a crear nuevas estrategias. Control de las emociones. Para poder controlar, y más que controlar, manejar estas emociones, yo debo ser capaz de reconocer esa emoción que estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿ya? Ese sudor en mis manos, el calor en mi cara, esa taquicardia que estoy sintiendo en mis latidos, parece que el corazón se me va a salir. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Ya? ¿Qué fue lo que me ocasionó esa emoción? ¿Qué recordé cuando era niña? Un momento eh, alegre, triste, a una persona especial. Reconoce la emoción, la busca, no le tiene miedo. Reconoce la causa de la emoción en esta búsqueda, ¿ya? Busca la causa, sin temor. Y aunque eso le produzca ciertos temores, lo hace igual porque está consciente de que para poder sobrepasar ese temor y poder manejarlo, tengo que conocerlo. Toma decisiones sobre tu actuación a nivel de pensamiento y acción. Toma decisiones sobre su actuación a nivel de pensamiento y de acción. Toma decisiones de pensamiento. ¿Qué es lo que necesito conocer? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué es lo que me produce esto? ¿Qué fue lo que me molestó de lo que me dijo ella? ¿Lo que me dijo? ¿Lo que no me dijo? ¿Lo que hizo? ¿Lo que no hizo? ¿Qué fue? Y toma decisiones en cuanto a su acción, se hace responsable. Ella. Nadie me obligó a nada. Yo tomé la decisión de seguir, de no seguir. Es mi decisión ser feliz o no. Yo estoy contigo porque yo decido ser feliz contigo. No porque tú me hagas feliz, sino porque yo soy feliz contigo. Si no puedes actuar, familiarízate con la emoción y deja que pase. Conocer tu flujo emocional interno. Si no puedes actuar, familiarízate con la emoción. Reconócela, siéntela, vívela y deja que pase. ¿Ya? Conocer tu flujo emocional interno. ¿Qué pasa con eso? ¿Tienes pena? Llora. Es que no quiero que me vean. ¿Y por qué no? Cuando muchas veces hay familias que pasan situaciones fuertes y no quieren llorar porque no quieren que los hijos los vean llorar. Y resulta de que perdieron al papá o perdieron a la mamá. Entonces la mamá anda llorando sola, escondida, porque perdió al marido y al papá de sus hijos. ¿Y por qué no llorar con los niños? Los niños no perdieron también a su padre. ¿No necesitan ellos también encontrarse con esa pena y ese dolor? ¿Y por qué mejor entonces entre llorar sola, porque no lloramos todos juntos y sanamos todos juntos ese dolor? Responder, no contestar. Respirar para relajarse. Distanciarse de la situación física y emocionalmente. Del otro, el desconocido, empatía y proyección. Y regresar al punto cero. Una persona emocionalmente inteligente tiene autoestima,
se ama, se quiere, es positiva, da y recibe cariño, da y recibe afectos, da y recibe disculpas, tiene empatía, es consciente de sus sentimientos, tiene control de sus emociones, se motiva y supera las dificultades, a pesar de lo duro y, y, y demoroso que pudiera ser, se da tiempo. Competencias sociales, habilidades sociales esenciales. La persona que es inteligente emocionalmente desarrolla estas habilidades sociales que tienen que ver con saber pedir, dar y recibir. Y además de la empatía. Una persona inteligente emocionalmente comprende a los demás, desarrollo de los demás, se preocupa por el desarrollo de los demás, orientación hacia el servicio, ¿ya? Está dirigido a entregar una atención, a entregar ese servicio, ese trabajo de la mejor manera, porque es lo que le gusta, es lo que ama. Aprovechamiento de la diversidad y comprensión social. Por lo tanto, dentro de estas habilidades sociales tenemos utilizar tácticas de persuasión eficaz, o sea, de convencer a los otros. Emitir mensajes claros y convincentes. O sea, debo creer lo que estoy hablando, debo creer y confiar en mi trabajo. Escucha activa, o sea, estoy en presencia presente. Inspirar y dirigir a grupos y personas. Iniciar o dirigir los cambios. Capacidad de negociar y resolver conflictos. Ya conocemos lo que es, ¿no es cierto?, la negociación como una técnica de resolver conflictos. Tenemos claro que los conflictos no son malos, es un espacio de aprendizaje, de mejora. Ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de una meta común. Ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución de metas colectivas. Por lo tanto, una persona inteligente emocionalmente tiene la mentalidad de equipo y va por ellos. Y somos todos unos. Y si logramos esto, lo logramos todo. Y si no logramos esto, no lo logramos ninguno de nosotros. O sea, está en las buenas y está en las malas. Te va a acompañar siempre porque va a estar ahí motivándote, va a estar ahí dirigiendo, iniciando esos cambios, sabe que va a ser duro, sabe que va a ser difícil, pero no importa, se va a dar los tiempos, lo que sea necesario, pero lo vamos a hacer, vamos a salir y hay que hacerlo por todos. Técnicas para el manejo de este estrés. ¿De qué manera? Hay diversos tipos de maneras para poder manejar el estrés. Primero, como ya decíamos, ¿no es cierto?, es reconocer mi estado de estrés, reconocer cuáles son mis estresores, qué cosas a mí me estresan, reconocer, ¿no es cierto?, mis emociones, qué es lo que está pasando conmigo, ser inteligente emocionalmente. Reconocimiento del estilo de relación personal. Primero, entonces, reconocer el estilo de relación personal que yo tengo. ¿De qué manera yo me relaciono con los otros? Técnicas de autorregulación emocional. Y dentro de estas técnicas de autorregulación emocional tenemos la relajación progresiva, tenemos la autohipnosis, la imaginería, hay ejercicios corporales que son individuales y grupales, está la danza, está el dibujo, hay hoy día una infinidad de técnicas que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a este manejo del estrés. Y básicamente yo como terapeuta y
Y líder coach en relación al manejo del estrés, yo siempre uno de los consejos que le entrego a los funcionarios es que el mejor manejo para el estrés es darte permiso para hacer lo que tú quieras, para hacer lo que a ti te gusta. ¿Te gusta dormir? Duerme. Date tiempo y permiso para dormir. ¿Te gusta dibujar? Dibuja. ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta tejer? Hoy en día que se está volviendo, estamos volviendo de repente a unas prácticas antiguas muy bonitas. El crochet, el tejido, el bordado para las mujeres, la danza, los colores, pintar. Los hombres, hacer cosas manuales, madera, campo, caminar, mirar el río, escuchar el agua. Reorganiza tu casa, cambia de colores, cambia muebles, muévelos. Y cambiar muebles, no estoy diciendo de que vendas y compres, sino que muévelos, cámbialos de lugar. Tu dormitorio, mueve la cama, eh, tus sillones del estar, cámbialos, saca cuadros, pone cuadros nuevos o reinventa, reutiliza. Se pueden hacer tantas cosas para manejar el estrés. El tema es volver al ser que somos. Búscate, encuéntrate. Y si no te has buscado, si no te has encontrado y no sabes volver al ser que eres, bueno, nunca es tarde y date la oportunidad de encontrar ese ser que eres.